Ahora sí. Bien, muchachos, damos inicio entonces a nuestra clase. Le damos la gracia también a Miss Mayori, ¿cierto?, eh, por sus recomendaciones. Bien. Bien, lo primero que les quiero señalar es que América es un gran continente, el cual el hecho de que sea tan grande, tan gigante, hace que sea diverso. Ya la palabra diversidad quiere decir de que posee muchas cosas, que tiene muchas características. Y esto se debe al gran territorio, ¿cierto?, que contempla. ¿Bien? Y es por ello que lo decidieron, ¿cierto?, dividir en tres partes o tres regiones. ¿Bien? ¿Y cuáles son estas tres regiones? Bien, la parte azul, ¿cierto?, es la región de América del Norte, la parte que está coloreada de verde es América Central, y la parte que está coloreado de rojo es América del Sur. Bien, ustedes pueden observar la diapositiva y esta nos muestra algunas banderas, ¿cierto?, de América en general. Bien, donde está Estados Unidos, ¿cierto? Canadá, México, Cuba, El Salvador, Panamá, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y muchos otros. Bien, hay muchos otros países que ahora los vamos a ver. ¿Cuántos son? Bien, América, como características principales, tiene las siguientes. En primer lugar, está compuesto por un total de 35 países. ¿Ya? Toda América tiene 35 países. América también es un continente de gran extensión territorial y de enorme diversidad natural y cultural. ¿Ya? Acá hay dos conceptos que son distintos. Ya cuando hablamos de una diversidad natural, nos referimos a aquellas cosas que están presentes en la naturaleza. Y cuando hablamos de algo cultural, nos referimos a que provienen o tienen relación con el ser humano, ya que lo creó el ser humano o tiene alguna relación. ¿Ya? Bien, América también se ubica una parte importante del territorio chileno, porque la otra parte está en la Antártica. Y también este continente, ¿cierto? Como les dije, posee estas características naturales y culturales que más adelante vamos a ir detallando. ¿Ok? Bien, dentro de las características naturales de América, se pueden mencionar las siguientes, como las más principales. Bien, primero, existen distintos tipos de relieves y accidentes costeros. Ya los relieves son los diferentes tipos de suelo. ¿Ya? También hay abundancia o escasez de aguas superficiales, ¿ya? Que esto tiene que ver con la presencia de ríos o también la inexistencia de ríos. Ya hay diferentes sectores. ¿Ya? Hay algunos donde hay mucho río, mucha agua, y otros donde escasea, donde no hay. Bien, también tenemos una gran variedad de climas. ¿Ya? Este continente, al ser tan grande, posee diferentes climas según su ubicación, que más adelante también vamos a detallar, a ver qué tipo de climas existen y en qué se diferencian. Bien, y por último, hay una gran cantidad de especies de animales y vegetales, y eso hace que haya una diversidad de paisajes. Ya también existen diferentes paisajes a lo largo de América. Bien. Cuando nos referimos, ¿cierto?, a lo que es relieve y accidentes costeros, se refiere a la forma del suelo. ¿Ya? Y en este caso, en América podemos encontrar dos cadenas montañosas. ¿Ya? En América del Norte tenemos las montañas rocosas, ¿cierto? Que es lo que está acá, lo que estoy apuntando con el mouse, ¿bien? Que se extiende por toda América del Norte y Central, siendo predominante en América del Norte. Y también tenemos otra cadena montañosa que es la más extensa del mundo, que es la cordillera de los Andes, que comienza, ¿cierto?, acá en América del Norte, del Sur, y atraviesa todo el continente, toda esta región de América del Sur.
Bien, terminando acá en la Patagonia chilena de Argentina. Ahí termina la cordillera de los Andes. Bien, y este es un relieve montañoso. Por eso está coloreado de color café. Ya cuando, cuando un mapa físico que muestra los relieves y está pintado de color café, la zona, significa que hay una cadena montañosa. En cambio, ustedes pueden ver la simbología, cuando va aclarándose, ¿cierto?, el color hasta llegar al verde, ¿cierto?, nos indica que hay menos altura. Por lo tanto, hay un relieve más plano. ¿Ya? Y en las partes donde podemos encontrar un relieve plano, que es de color verde, son, ¿cierto?, algunas partes de Argentina, Brasil, ¿cierto?, en la selva amazónica, y acá también Groenlandia, al extremo norte del continente. ¿Bien? Pero también nuestro continente también se caracteriza por tener aguas superficiales. ¿Ya? Y acá lo dice claramente, dice, hay numerosos ríos y lagos con diversas características. Existen ríos navegables y caudalosos, gran cantidad de agua, como el Amazonas, que está en Brasil. Lagos a elevadas alturas como el Titicaca, entre Perú y Bolivia, y también enormes glaciares. ¿Ya? Y acá hay una representación, ¿cierto?, una imagen del río Amazonas, que es el más caudaloso de América y del mundo, que se encuentra acá en Brasil, en medio de la selva. ¿Bien? Dentro también de las características naturales de América se encuentra la presencia de diferentes climas, que son los que ustedes pueden apreciar acá en el mapa climático, ¿bien? Donde cada color, ¿cierto?, indica un tipo de clima, y que está acá aclarado en la simbología. Bien, de color rojo, ¿cierto? Tenemos los climas tropicales, que se caracterizan por tener altas temperaturas, ¿ya? Y también lluvias, porque está cerca de la línea del Ecuador, que es esa. Esta es la línea del Ecuador, donde aparece el grado cero, ¿ya? Por lo tanto, esta zona que está coloreada de color rojo, perdón, se caracteriza por eso, por hacer mucha calor y hay mucha lluvia. Luego de ello vienen los climas áridos o secos, donde tenemos acá, ¿cierto? Principalmente México, y también parte de la pampa argentina chilena, ¿ya? Que estos climas se caracterizan por tener escasas lluvias, ¿bien? Y hay una gran diferencia en la temperatura respecto al día y la noche, ¿bien? Luego de ello vienen también los climas templados, que están, ¿cierto?, en las zonas templadas. Es decir, Chile, parte también de Argentina, Uruguay, Brasil, y acá en América del Norte, ¿cierto? Un poco de Estados Unidos, y también México y Canadá, ¿ok? Y estos climas templados se caracterizan, ¿cierto?, por tener las estaciones del año muy marcadas, es decir, en invierno llueve, ¿cierto?, hace frío, en verano hace calor, y escasea la lluvia, en otoño se caen las hojas y se ponen todas de un tono rojizo, y en primavera, ¿cierto?, florece todo, todas las plantas, ¿cierto?, y seres vivos. ¿Bien? Por eso se caracterizan los climas templados. Luego de ello vienen los climas fríos, que están representados de color morado. ¿Ya? Acá podemos ver de que se encuentran más marcados al extremo norte, ¿cierto?, de América. ¿Por qué? Porque están más cercanos ese territorio está más cercano al polo, que es donde aquí aparece Océano Glaciar Ártico. Ahí está el polo. Y recordar que en los polos, eh, escasea la luz del sol, por lo tanto hace más frío. ¿Bien? Y por último, tenemos los climas de montaña, donde Chile, ¿cierto?, que está acá, tiene una gran cantidad de este tipo de clima. ¿Bien? Y se caracteriza, ¿cierto?, por tener bajas temperaturas y no presentar lluvias en forma de nieve. Perdón, y por presentar lluvias en forma de nieve, aunque varían bastante según la altitud. ¿Bien? Ese es el clima de montaña.
¿Qué es lo que pasa? Que al existir estos tipos de climas en América, también generan diferentes paisajes naturales. ¿Ya? Y dentro de estos paisajes naturales podemos encontrar los tropicales, los áridos, que son desiertos, y, y también los paisajes templados, ya como por ejemplo el paisaje mediterráneo de California, América del Norte, o también el bosque valdiviano que se encuentra en Chile, Valdivia. ¿Bien? Que son bosques templados lluviosos, ¿cierto? Se caracterizan por tener mucha vegetación, producto de la lluvia, y que esto genera que crezcan muchos árboles. Bien, llueve todo el año acá. Y también otro paisaje templado es la pradera, como el que se ve ahí en la imagen. Bien, por ejemplo, Talca es considerado como un paisaje templado. Ya es muy común ver este tipo de paisaje en Talca, el de la pradera, o también el paisaje mediterráneo. ¿Ya? Y ahora si nos acercamos hacia la cordillera, podemos encontrar un poco de esto. ¿Bien? Por ejemplo, el paisaje árido se da más en el norte de nuestro país, en el sector de desierto de Atacama. ¿Ya? Y los tropicales se da más cerca de la línea del Ecuador, en países que están cerca de la línea, ya como por ejemplo Ecuador, Colombia, Brasil, ¿ya? Costa Rica también, y ahí se va a dar que va a ser mucha calor durante el día y también mucha lluvia, mucha humedad. Pero también existen los paisajes fríos, ¿ya? Y dentro de los paisajes fríos se distinguen estos tres tipos, ¿ya? El paisaje polar, ¿cierto? Que en este caso la imagen es de Alaska, en América del Norte, también la tundra en Groenlandia, que también está en América del Norte y se caracteriza por tener mucho musgo, ¿ya? Recuerdan que el musgo está mucho en la humedad. Bien, como esto es un paisaje frío, el musgo, ¿cierto?, se da para que pueda crecer ahí. ¿Ya? Por eso hay que dice que está compuesta por líquenes, musgos y juncos. ¿Ya? Eso es lo que se ve ahí colorido. Pero también se encuentra la taiga en América del Norte. Y ahí esta se caracteriza por tener bosques fríos. Y que la mayoría, gran parte del año, ¿cierto?, están cubiertos de nieve. Esa es una imagen del verano, por eso se ve así como medio verde opaco, así, porque están secos por la nieve, que los cubrió en invierno. También tenemos, ¿cierto?, los paisajes costeros, que son más que nada las playas, y por último, los paisajes de montaña. Y aquí hay un claro ejemplo de él en las Torres del Paine, en Chile, en América del Sur. ¿Ya? Bueno, yo les puedo decir de que a lo largo de Chile se encuentra mucho este paisaje de montaña, ¿ya? Yendo hacia el sector de la cordillera. Ahí es donde podemos encontrar esto, ¿ya? Y una de las características es que hace frío debido a la altitud, ¿ya? Porque al estar más cerca del cielo, hay más corrientes de aire, y eso hace que exista el frío. Bien, algunas características culturales de América, bueno, las características culturales son aquellas que provienen o se originan a partir del ser humano, ¿ya? Y dentro de eso se puede decir de que América creó estas características culturales a raíz de tres grupos, que son los que salen acá, ¿bien? Primero, a través de los pueblos originarios de América, ¿ya? O los pueblos indígenas que habían acá en América. En segundo lugar, también por los colonizadores europeos, ya que en época de conquista, ¿cierto?, de descubrimiento, los europeos viajaron acá a América y estos, ¿cierto?, trajeron sus costumbres desde Europa hasta acá, hasta nuestro continente, ya diferentes cosas. Y en tercer lugar, también los africanos, ¿cierto?, traídos por los europeos, ya que los africanos, ¿cierto?, eran esclavos de los colonizadores europeos. Entonces los traían para realizar el trabajo acá en América. Y ahí ellos también, ¿cierto?, tuvieron una influencia grande en estas características culturales. ¿Y cuáles son estas características?
Principalmente, bueno, América posee muchos pueblos y grandes ciudades como Buenos Aires, en Argentina, Sao Paulo, Brasil, Nueva York, en Estados Unidos, entre muchas otras, ¿ya? Y también existe esta característica, ¿cierto? Que hay muchas lenguas originarias, muchos idiomas, y otros también que son de origen europeo. Por ejemplo, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos estos países que le acabo de nombrar, hablamos el español, ¿ya? No el chileno, ni el peruano, ni el uruguayo, no, el español, ¿ya? Y el español, ¿cierto? Es una lengua europea, ¿ya? Que proviene de los españoles, y ellos fueron quienes la trajeron acá al continente. Ya es por eso que nosotros hablamos español y no otro idioma, porque nuestros colonizadores fueron españoles. Bien, por ejemplo, en el caso de Brasil, ellos hablan el portugués. ¿Por qué? Porque sus principales colonizadores fueron portugueses. Bien, y eso se va repitiendo también a lo largo del continente. Por ejemplo, los estadounidenses hablan el inglés porque los británicos, los ingleses, ¿cierto?, fueron quienes colonizaron esa zona. ¿Ya? Y lo mismo pasa con Canadá eh, y otros países más chicos de ahí. Ya en el caso de México, ellos también hablan en el español porque también los colonizaron los españoles. Bien, y esa es una característica cultural de América. ¿Por qué? Porque lo trasladó el ser humano. Y yo les dije que las características culturales son aquellas que las traía el ser humano. A ver, Isis, dale. Es que como usted estaba hablando que los argentinos hablaban portugués, yo me sé un poco portugués, que mi papá tiene un amigo y le enseña portugués, y mi papá me enseña a mí. Ah, muy bien. Ya, pero cuidado, porque los argentinos hablan español, los que hablan portugués son los brasileños. ¿Ya? Cuidado ahí. Ellos. Exacto. Mira qué bacán. Bien, gracias Isis. Mía, dale Mía. Que viste que mi papá estaba viendo una serie en su teléfono y me dijo que los estadounidenses también fueron esclavos por Inglaterra y por los italianos, y ellos hablan inglés, o sea, los franceses. ¿Y por qué los estadounidenses hablan igual que los ahí en Inglaterra, y no hablan igual como un poquito de francés? Principalmente porque los ingleses fueron los que colonizaron esa tierra. Ellos fueron los que conquistaron ese territorio. Entonces, por eso las personas que vivían ahí en ese terreno eh, hablan ese idioma. ¿Ya? Ya. Vale, muchas gracias. Gracias, mister. Gracias a ti. Mati Rocco, a ver, y ahí está. Dale. Dale, Mati. ¿Cuál es tu consulta? No, mi papá vivió un tiempo en Argentina. Ah, ya. Se te escucha súper mal, Mati. Ya. Y por último, Monse. Dale, Monse. Está todo audio activado, Montserrat. ¿Ya? Parece que no era nada. Ya, chiquillos. Entonces, ese es el origen de las lenguas de nuestro continente. Ya se debe a los colonizadores. Que eso también lo vamos a ver en la próxima unidad. Por eso no puse acá ningún mapa, ¿cierto?, de idioma. Porque eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Aquí en este mapa, ¿cierto?, aparecen algunas lenguas originarias de América. Bien. Y esto sí lo podemos ver ahora. ¿Qué pasa? De que antes de que llegaran los europeos a América, habían diferentes comunidades indígenas y ellas tenían su propia lengua.
Dentro de esas estaba, ¿cierto?, la lengua del quechua, el guaraní, el aymara, el náhuatl, las lenguas mayas y el mapuzungún, en el caso de los mapuches, que fueron los que habitaron acá en la zona centro-sur de nuestro país. ¿Bien? Y estas lenguas, ¿cierto?, se fueron, algunas se fueron extinguiendo, otras fueron siendo menos utilizadas, y fueron modificadas o reemplazadas también por las que hoy en día conocemos, como el inglés, ¿cierto?, francés, portugués, español, holandés, y el español-inglés. ¿Ya? Y estas lenguas que estoy señalando ahora en la simbología son las que provienen de los conquistadores europeos. Y ahí las que están acá abajo son aquellas originarias de los pueblos de América, que nacieron, de personas que nacieron en América. Bueno, y ahí es lo que yo les explicaba anteriormente, que en este sector de América del Norte hablan más que nada inglés, en México español, acá, ¿cierto?, en esta parte que estoy señalando de América del Sur, también harto español, Brasil, portugués, y en algunos países más pequeños, ¿cierto?, hablan el francés o el holandés, ya que son los menos. Dime, Guillermo. Profe, ¿cómo es que algunas lenguas se extinguieron? Sí, porque imagínate que estas lenguas que salen ahí en el libro son aquellas que se conservaron, pero hay muchas otras que se extinguieron, ya que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los colonizadores llegaron acá a América, muchos de ellos también hicieron desaparecer, ¿cierto?, a las personas de las comunidades. Entonces después no tenían cómo ir traspasando, ¿cierto?, esta lengua. Eso fue lo que pasó. Ya. Y estas 6 que aparecen ahí son las principales que se lograron conservar. ¿Vale? Bien, chiquillos. Monse, ahora sí, a ver. Dale. Ahí sí, Montserrat. No se escucha. Martín. A ver, Martín. Dale. Espera. No se te activa el audio, Martín. No, no hay caso. Amaral. Dale. Dale, Amaral. Es que el video no me sale nadie. Ah, sí, porque yo los desactivé a todos en el video. Ah, ya. Ya al final de la clase vamos a activar el video, pero por ahora no. ¿Ok? Vale. Vale. Mati, dale. Ah, no. ¿Nada? No. Vale. Martín. Ahora sí, Martín. Ahora sí es que cuando yo lo había apretado para hablar y justo usted me lo puso para poner a otro compañero. Sí, es que no, te lo activé, pero no cambiaba no se te activaba el audio. Por eso no podías hablar. Pero dime, ¿qué cosa no quieres compartir? Yo le quería decir si es claramente que los mapuches, ellos pusieron ¿cómo se llama? El idioma a nuestro país. Bueno, en algunas partes de nuestro país se habla el mapuzungún y es originaria, ¿cierto?, por los mapuches. Ya en ese sentido estás en lo correcto. Ya. Vale, muchas gracias. Juan Esteban, dale. Una pregunta. ¿Qué idioma se habla más en el mundo? En el mundo. Sí. El chino. ¿El chino? El chino, porque como China es uno de los países más grandes del mundo, contempla un mayor territorio. Ah, ya. Ya, pero mira, en realidad categorizarlo en un solo idioma es bastante complicado. Ya, yo te podría decir los 3 idiomas que más se hablan en el mundo, que ahí está el chino, el inglés y el español. ¿Ok?
Guillermo, dale. Profe, es verdad de que hay varias palabras que nosotros heredamos de los idiomas de algunos pueblos indígenas, como por ejemplo el idioma de los mapuches. Exacto. Esas palabras que heredamos de los mapuches las vamos a aprender en la próxima unidad, que tiene relación con eso. Pero sí, hay muchas palabras que tenemos que se heredan de los pueblos originarios. ¿Ya? Ya, ya. Vale. Bien, chiquillos, miren, para continuar, después de esto le voy a dar tiempo para que opinen, porque nos quedan 10 minutos. ¿Bien? Esto es la última parte de la clase. ¿Qué es lo que sucede? De que las personas que habitan nuestro continente, de alguna u otra manera, se tuvieron que adaptar al medio natural en el que vivían. ¿Ya? Y en este sentido, acá yo puse una imagen donde hay 3 pueblos de América distintos y que tuvieron esta labor de adaptarse. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos a los Inuit en Alaska, en América del Norte. Tenemos también a los indígenas en la selva amazónica, en Brasil, que son los que están ahí. Y en tercer lugar, ¿cierto? Tenemos a los gauchos en Jujuy, en Argentina. Bien, entonces ahora mi pregunta es hacia ustedes. En el caso de los Inuit, que son los que están ahí, los que estoy apuntando ahora con el mouse, en el caso de los Inuit, ¿de qué manera se podían vestir? ¿De qué manera se podían vestir los Inuit? ¿De qué está hecha esa vestimenta que se ve en la imagen? A ver, ya Mati. Dale, Mati. Eh, Parece ser de animales. De animales, ¿cierto? ¿Y de qué manera tú crees que estas personas obtenían esa ropa de animal? Cazando. Bien, excelente, cazando, ¿cierto? Muy bien. ¿Y de qué manera ustedes creen que eh, podían, ¿cierto?, alimentarse estas personas de Alaska, esta comunidad inuit? A ver, veamos. Ya Francisco, dale. Ellos tenían comida pescando. Pescando, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Y qué crees tú que pescaban ellos? ¿Peces? Peces, ¿cierto? ¿Qué más? Focas. Bien, excelente. Y mi última pregunta con respecto a los Inuit. ¿Por qué ustedes creen que tienen ese tipo de casas, que el techo está como pegado al suelo, casi pegado al suelo? ¿Por qué sucede eso? A ver. Dale, Mir. No, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Te habló? Habla más fuerte. No. Ya, no importa, no importa. Viene bien. A ver. Maxi, dale. Porque los Inuit de Alaska, ellos vivían en el Polo Norte y por eso tenían que cazar y tomar la piel de los animales para hacer la ropa para que no les dé frío. Dale, Para excelente, muy bien. Ya, chiquillos, miren, ¿qué pasa? ¿Por qué la vivienda de los Inuit es de esa manera, donde el techo está bien cercano al suelo? Esto es porque, como neva mucho en invierno, estas casas tienen que soportar ese peso de la nieve, ¿ya? Y es por eso que son de esa manera. Por ejemplo, ayer en tercero me tocó vimos algo parecido a esto, y uno de los chicos me dijo, no, pero mister, allá también las personas construyen iglú, ya construyen sus casas con la misma nieve y hielo que hay en la zona. Y eso es correcto. ¿Bien? Y en el caso ahora de los indígenas de la selva amazónica, ¿por qué ustedes creen que andaban así vestidos, con poca ropa, con varios accesorios y cosas parecidas? A ver.
Oye, hay demasiados que me levantan la mano. A ver, ¿a quién voy a escoger? Ya, Moisés. Ya. Ellos se visten así por el calor. Excelente, muy bien, ¿cierto? Porque en esa zona es un clima tropical, por lo tanto hace mucha calor, hay mucha humedad, y para soportar este calor y humedad andan vestidos de esa manera. Ya, oye Moisés, y al observar las imágenes, ¿de qué podríamos decir que están hechas las casas o sus viviendas De paja, yo diría. Bien, de paja, ¿cierto? Y ese material lo sacan ahí mismo de la selva, ¿ya? Y es lo que se puede ver ahí en la imagen. Y, a ver, Los palitos, mira allá, acuérdate ayer. veamos, a ver. Cosa. ¿No? Mateo Orellana. A ver, Mateo. Dale. Mateo, una pregunta. ¿Me escuchas o no? Sí, Ya, Mateo, mira. Observa la imagen de los indígenas, ¿cierto? sí. Ya, mira. ¿De qué crees tú que se podrían alimentar las personas que viven ahí? De animales, Ya. ¿Y cómo obtienen estos animales? cazando, Cazando, ¿cierto? Si hay agua, ¿qué podrían hacer ahí? peces. Bien, pescar, ¿cierto? Excelente, muy bien. Y por último, chiquillos, nos vamos a ir a los gauchos en Jujuy, Argentina. Ya, al observar la imagen, por ejemplo, ¿cuál es su medio de transporte? ¿Cuál es el medio de transporte de los Jujuy? A ver, Joaquín, dale. Eh, en caballos, Caballo, ¿cierto? Excelente. Muy bien, Joaquín, te extrañaba. Bien, Joaquín. Cierto, los Jujuy, su principal medio de transporte son los caballos, como se puede ver en la imagen. Y observando el lugar donde viven, ¿cuál podría ser este? ¿Es un lugar plano, montañoso, es playa? ¿Cómo es el lugar de donde viven los gauchos, Joaquín? montañosos. Montañoso, ¿cierto? Porque hay montañas alrededor de él. Bien, Joaquín. Y mi última pregunta, antes de terminar, es ¿de qué podrán ser las viviendas de los gauchos? ¿De qué material será? ¿Será de plasticina? ¿Será de hielo? ¿Será de madera? ¿De qué serán las viviendas? A ver. Eh, ah, 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 ah. Dale, Mati. Dale, Mati. Te active el audio. De adobe. De adobe, ¿cierto? Bien, de adobe y un poco de ladrillo. Ya, de esta manera son construidas sus casas, ya que es lo que se puede observar en la imagen. Y perdón, me faltó una pregunta, ¿ya? De qué se vestirán los gauchos en base a lo que se puede observar ahí? Ay, chiquillo, me complican la vida aquí escogiendo. Al Felipe, que hace rato que no sé nada de él. Ya, Felipe. De cuero. De cuero, muy bien. Que lo sacan, ¿cierto? De los mismos animales que van cazando. Excelente. Muy bien, chiquillos. Bien, más que nada, eso era nuestra clase de hoy. De verdad que estoy muy contento, les agradezco su tiempo, ya que hicieron esta clase súper buena. Ya, muchas gracias a todos y ahora sí les voy a dar tiempo para que podamos activar nuestra cámara y nos podamos saludar. Muchas gracias. Espérenme un poquito.